Las opiniones expresadas en este programa son las de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura de UABC Radio. UABC Radio y el cuerpo académico del Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre el Mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un diálogo más sobre el mundo. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre África, las diferentes realidades que enfrenta y que vive el continente, y para ello vamos a hablar con un buen amigo, Benjamín Mugisho. Él es estudiante del programa de doctorado en Estudios del Desarrollo Global de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de UABC y nos va a ayudar a entender un poco más sobre África. Y particularmente vamos a hablar sobre lo que vive su país, la República Democrática del Congo, y algunas otras regiones, países que están viviendo situaciones importantes, determinantes para esta era del siglo XXI. Jorge Galván, hola. ¿Qué tal? Un saludo a todos los escuchas y bueno, en especial aquí al buen Benjamín, que después de conocernos por ahí por un amigo en común, el querido Carlos Moreira. Correcto. Sí. Pues decidimos planear esta conversación, ¿no? Y bueno, aprender sobre todo de un continente muy interesante, André. Así es, aprovechar a Benjamín, que no siempre tenemos la oportunidad de hablar con gente de África, sobre África, así que un gusto. Muchas gracias por aceptar esta invitación, estimado Benjamín. Muchísimas gracias por invitarme en este espacio, ¿no? Para compartir, reflexionar y conocer, ¿no? Este continente que se conoce solo por Hollywood, ¿no? Por las películas, sí. Y que poco se conoce realmente. Entonces, sí. Yo siendo africano de la República Democrática del Congo, es un honor poder un poco hablar desde la verdad, ¿no? Desde la realidad de mi continente. Qué mejor que escucharlo de alguien que proviene del lugar, ¿no? Así es. Así es. Sí, muchas gracias, Benjamín. El honor es nuestro. Platícanos sobre tu formación académica. Benjamín, ¿por qué decidiste venir a Tijuana a estudiar un programa de doctorado? Platícanos esa historia, es interesante mi historia, ¿no? Yo de joven entré en convento. Uh-huh. En convento y luego fui en Italia para estudiar. De hecho, tengo una formación académica en licenciatura en filosofía, también en teología. Y luego inicié a hacer mi formación un poco en psicología para acompañar a personas. Y durante la pandemia regreso en Congo porque también tenía mi mamá que estaba enferma para acompañarla. Sí. Y mientras estaba allá, un amigo que está aquí en México me dijo, oye, ¿te gustaría hacer una maestría aquí en Tijuana, en la UABC? Le dije, bueno, ni conozco el español, pero tenía la ilusión que el italiano es muy parecido al español. Si ¿sí? Los demás logran, ¿por qué yo no? Entonces le dije, voy a tomar unos días, luego te voy a contestar. En unos días le dije, mándame la convocatoria. Analicé, intenté de entender, inicié a hacer mi anteproyecto para postularme. Y así apliqué a la convocatoria aquí en Instituto de Investigaciones Históricas. Sí. Y me aceptaron. Así tomé el vuelo, una aventura sin conocer el contexto, el idioma, pero me dije, vámonos. Uh-huh. Así me vine, inicié en 2022 la maestría en historia. Uh-huh. Y al inicio fue un buen reto, ¿no? Grababa todas las clases como todavía no entendía muy bien el español para escuchar en la tarde, ¿no? Sí. Pero fue un buen reto para mí mismo, así aprendí el español. No tuve el tiempo material para tomar clases formales. Me dije, la lectura y el escuchar, eso me va a permitir aprender. Uh-huh. Entonces, ¿la maestría en Historia Universal o de México? Aquí hay un enfoque en una maestría en Historia de México. Pero, bueno, nuestra presencia, yo como extranjero, un poco abrió un poco esas ventanas, un poco a hacer respirar la historia, así, uh-huh. Más allá del territorio geográfico mexicano. Sí. Aunque sí, como yo tenía aspiraciones un poco a temas más relacionados a relaciones internacionales, a la movilidad humana, entonces trabajé un tema muy cercano
a relaciones internacionales. De hecho, como tema escogí los inicios de la integración sociocultural de los haitianos aquí en Tijuana de 2016 a 2020. Un tema que pertenece a la historia del tiempo presente, muy discutido. Muy coyuntural también. Ajá, muy coyuntural. Entonces, eso fue mi inicio a Tijuana. Así llegué a Tijuana e inicié mi proceso también de integración, estudiando la integración de los haitianos. Decías que fue un buen reto. Benjamín, ¿cómo fue tu proceso de adaptación en Tijuana? Es una ciudad muy diversa, muy compleja, no nada más están los haitianos, sino que aquí hay gente de prácticamente todo el mundo. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación? Fue interesante porque al inicio se me confundía con los haitianos. Me acuerdo cuando recién llegado hacía los trámites, yo vivía en Rosarito los 6 primeros meses. Ahí en el Instituto de Migración se me decía haitiano, ni conocía a un haitiano. Estaba recién llegado. ¿Por qué se confunde toda persona de piel negra con un haitiano? Eso me pregunta. Eso fue una razón, diríamos, de curiosidad de mi investigación sobre los haitianos. ¿Qué historia tiene esta población con la cual se identifica toda persona negra aquí en Tijuana? Un poco estaba en esta fase de reformulación del tema. Como antes quería estudiar, comparar la migración subsahariana, Sudáfrica, con la migración de América Latina, América Central, hacia Estados Unidos. Un temazo, era un temazo. Llegando me dijeron, no, en 2 años no lo vas a lograr. Muy amplio. Muy amplio. Entonces, en la reformulación tuvo que hacer acotar, ¿no?, el tema. Personalmente, tenía un mundo muy reducido. Mi mundo era la universidad con el reto de, yo jugaba, como se diría, en minoría, ¿no?, en términos de los compañeros que tenían el idioma, historiadores, yo no soy de formación y historia. Entonces, todo mi tiempo era lectura. Universidad, a casa, a leer. Y eso me permitía de mantener el gap al mismo nivel con los demás, porque no quería tampoco ser el último, ¿no? Hay un prejuicio sobre el migrante es el último, ¿no?, el menos inteligente. Entonces quería desafiar también esto. Y sí, me premió después porque luego terminé primero. Así que yo conocí más, en Tijuana, conocí más gente de la universidad. Entonces, que me insertaron, ¿no?, en esta sociedad. Otro elemento importantísimo para mí fue, recién llegado, directamente un mes después me llamaron en una escuela secundaria para pedirme si pudiera dar clases de francés. Yo decía, ¿cómo voy a dar clases de francés si ni hablo español? Pregunté a mi amigo y me dijo, sí, es una oportunidad. Los niños son los mejores maestros del idioma. Entonces acepté en el Liceo Royal de México, acepté iniciar a dar clases de francés un mes después de mi llegada aquí. De hecho, bueno, para transitar del francés del español al francés, tenía que hablar un poco de español. Entonces yo pronunciaba y los niños me decían, profe, no se pronuncia así. Entonces fueron realmente mis maestros del idioma. Y yo creo que sí me abrieron a un mundo de un Tijuana diverso. Diverso donde sí veía y leía y también sentía, ¿no?, lo que sienten todas esas personas que están en su contexto de migración aquí en esta ciudad. Además de estudiar actualmente en el programa de doctorado que ya mencionó André, el de Estudios del Desarrollo Global, Benjamín, ¿qué más haces en la ciudad, aquí en Tijuana? Bueno, aquí en Tijuana, además de estudiar mi doctorado, también doy clases, soy docente. He iniciado desde el semestre pasado a dar clases de economía global en CETIS Universidad y un poco para abrir esta mirada desde los estudios de desarrollo global, pero también desde un enfoque de un africano, se diría desde el sur global, que es interesante también un poco iniciar a investigar, no desde el norte, ¿no? Es combinar lo que leemos en los libros, que a la mayoría son del norte, con un enfoque más sureño, ¿no?, del sur global. Y también doy clases de francés en un instituto de gastronomía de Baja California, de jóvenes y adultos que se están especializando en estudios gastronómicos. Está en IGBC por La Cacho. Ahí ya son 3 años que soy su docente de francés y cultura francesa,
cómo la gastronomía tiene raíces francesas. Entonces, una de las materias que tiene que hacer todo el proceso es en la materia de francés. Y ahí doy clase, 4 días por semana. ¿El francés de la República Democrática del Congo es más parecido al de Francia que el francés de los haitianos? Sí. ¿Sí? Claro, el acento puede ser un poco diferente, porque tiene la influencia de los idiomas locales. Sin embargo, nosotros, por haber sido colonizados por los belgas que hablan francés y rodeado por otros países colonizados por los franceses, entonces la relación, también la cercanía, es muy cercana, muy cerca entre la República Democrática del Congo y la Francia. Así que, claro, el francés de París es un francés muy rápido, específico en mismo Francia, pero en términos comparando al francés de los haitianos, un poco está más cercano, menos mezclado en comparación de los demás. Sí. Bueno, ha sido una dinámica muy intensa la que estás viviendo en relativo poco tiempo, Benjamín. Sí. Te felicito porque has logrado muchas cosas en poco tiempo. Dar clases para niños, para adultos, de temas complejos, con perspectivas diferentes, vamos a decir, ¿no? A las que estamos acostumbrados, y en una dinámica también de mucha constancia y dedicación al estudio, ¿no? Te obligan así los posgrados, pero estás aquí sobre todo por tus estudios de doctorado. Correcto. Platícanos un poco de tu tema de tesis de doctorado. ¿De qué trata? Ok. Este es un tema que me emociona. Después de estudiar en maestría a la movilidad haitiana, dije en doctorado me gustaría un poco estudiar un poco sobre África, sobre la movilidad humana de África. Y últimamente en el continente africano está sucediendo algo que llama la atención, pero que no estamos estudiando. Es la agencia de las diásporas en la nueva escena política en África en general. La diáspora inicia a tener un peso, un cabildeo. Y en mi país, en la República Democrática del Congo, después de 60 años desde su independencia, en 2018 hubo un presidente que hizo 40 años en Bélgica, un presidente de la diáspora. En 2023 sucedió otra cosa importante. Por la primera vez, las diásporas desde el exterior, desde el extranjero, se pudo votar. En las elecciones nacionales, presidenciales y legislativas, solo aquellos que están en el país podían votar. En 2023 hubo un cambio, la primera vez. Fue representativo, pero interesante. En Canadá, en Francia, Bélgica y Sudáfrica, esas diásporas pudieron votar desde sus embajadas. Entonces, eso me llamó la atención. Entonces, quise, como en doctorado, dedicarme a estudiar la agencia transnacional. Lo intitulo la agencialidad transnacional de las diásporas en la reconfiguración política de su país de origen. Y el caso específico de la diáspora congoleña en Quebec de 2018, esta fecha de la elección de un presidente que es de la diáspora a 2023. Es un hito interesante. Esta es la primera vez que la diáspora pudo votar. ¿Cuáles son sus estrategias para asegurar su visibilidad y aceptación en un contexto donde no viven, desde la ubicuidad, desde la distancia? ¿Cómo las redes que hacen para asegurar su fuerza política, que sean aceptados en su país de origen? Las remesas no solo materiales, sino las remesas simbólicas, transferencias de conocimiento. Todos esos elementos sí contribuyen a que esa diáspora pueda contribuir, ser presente en la escena política congoleña. Entonces, eso es mi tema. Mencionaste un concepto interesante que no poco se habla y se escribe de él, que son las remesas intangibles, ¿no? Así es. Es muy interesante porque justo nosotros como país, sabrás tú perfectamente, porque ya tienes algunos años acá,
pues mantenemos una diáspora justo cruzando la frontera norte muy fuerte, muy grande, ¿no? Sí, y ha sí. sido siempre un tema del por qué no darle mayor participación en la vida política de esta nación cuando sus remesas monetarias fortalecen demasiado la economía del propio México, ¿no? Sí, estamos escribiendo algo sobre eso, pero es desde un enfoque más crítico. Cómo aquí las diásporas, los migrantes, están vistos últimamente en los discursos políticos de los dos últimos mandatarios, el presidente AMLO, Claudia Sheinbaum, lo nombran como los héroes de la nación, los migrantes. Entonces, ¿por qué? Porque ellos mandan muchos, millones de dólares. Más de 50,000 por año. Aquí en el país. Entonces, es un discurso. Entonces, que un poco invisibiliza las problemáticas estructurales que generan esa migración. Entonces, estamos escribiendo sobre eso para criticar esta visión. Sí. Y se habla muy poco de las remesas inmateriales. Es los mexicanos que estudiaron en otros lugares, porque emigraron por allá, pero que enseñan, que transmiten el conocimiento, que no se puede contabilizar. Y eso también es una remesa importante, porque construye la nación. Sí. Que bueno, tuvimos por ahí una generación de políticos mexicanos formados precisamente en Estados Unidos y que trajeron toda esta corriente neoliberal, ¿verdad? Que bueno, lamentablemente en retrospectiva podemos ver que pues, nos costó bastante, ¿no? Sí, en términos correcto. sociales, políticos y económicos. Pero bueno, ese sería un tema a debatir. Ojalá ya que tengas ahí algunos hallazgos podamos volver a charlar, ¿no, Benjamín? Sí, con Vamos gusto, a dejar la con puerta gusto. abierta. Sí. Benjamín, sabemos que te gusta mucho el fútbol y bueno, aquí una pregunta relacionada a ese deporte sería, ¿cómo has vivido el fútbol aquí en Tijuana y cómo lo compararías con la vivencia de este deporte en la República Democrática del Congo? Hablando de que pues es el deporte mundial por excelencia, ¿no? Correcto. Bueno, el fútbol es toda una vida en Congo. Porque desde los niños juegan a fútbol en las calles. Nos imaginamos en un contexto donde todavía existe el juego libre de los niños. En la sociedad del miedo, casi el juego libre de los niños no hay, ¿no? Sino la supervivencia de los papás, ¿no? Porque temen que algo les va a suceder. En Congo, si eso todavía sigue vigente, entonces los niños desde chavitos inician a jugar y tienen ya sus equipos europeos. Real Madrid y Barcelona son los dos, Paris Saint-Germain, los tres. Entonces es como una pertenencia, es una pertenencia familiar, a distancia. Entonces, el fútbol en Congo es toda una fiesta. Por ejemplo, cuando juega nuestro equipo nacional, que no es de los mejores, pero me acuerdo que cuando era chico, todavía no había la televisión, no todo el mundo tenía la televisión, se veía las personas con sus radios pegados a los oídos para escuchar el partido de fútbol y se gritaba en la colonia por la felicidad, como si estuvieran allá viviendo el evento. Para decir, es no solo un deporte, sino conlleva emociones, un sentido de nacionalismo, es una pertenencia, el equipo nos representa. Sí. Y eso es, lo puedes decir aquí con los amigos, vivimos de vez en cuando, juega México. No, ya no me interesa. Aquí veo un poco esta diferencia. Aquí hay un desapego, un poco, hay aficionados, pero no en términos de esta afición fuerte, sentimental, emocional. Si en Congo lo se vive como algo que pertenece a nuestra identidad, porque nos permite probablemente desde un enfoque analítico, nos permite olvidar nuestros problemas. Es un momento que, aunque haya divisiones políticas interno del país, cuando es el fútbol, cuando es la nación que juega, olvidamos nuestras facciones. Nosotros tenemos que sostener nuestro equipo porque nos representa. Así se vive el fútbol en mi país. Bastante apasionado, ¿no? Muy apasionado, sin duda.
Jorge y Benjamín, pasemos a hablar un poco sobre la historia, la política, la economía de la República Democrática del Congo. Sí. Benjamín, para alguien que no ha vivido allá y que no se ha dedicado a estudiar África o el Congo, es difícil entender, además por estas etapas de colonización que ha vivido el país, de independencia. Platícanos brevemente cómo ha sido el proceso histórico de la República Democrática del Congo, si quieres desde la independencia de Bélgica que nos decías. Muy bien, es interesante la historia de la República Democrática del Congo desde este punto de vista, ¿no? De la historia de la colonización. Colonizado desde 1884, cuando el Congo es una propiedad privada del rey de Bélgica, ¿no? Y luego en 1905 pasa a ser una colonia belga. Antes es mi chamba, como dirías, Leopoldo, es mío. En 1905 sí pasa a ser una colonia de Bélgica. Hasta 1960, cuando Patrice Emery Lumumba, los primeros intelectuales del país, inician a militar para pedir la independencia. Las olas de las independencias en África inician en esta década de 1950 y el Congo tuvo su independencia en 1960. Se suben a esa oleada de movimientos Correcto, sociales, panafricanista para reivindicar la autonomía, ¿no? La autonomía. Sin embargo, el Congo, muy temprano, inicia con una historia de violencias. Un año después, ya Lumumba, que sabemos que Congo, colonizado por un país occidental, entonces filocapitalista, Lumumba tenía una política, una línea filocomunista. Entonces se dirigía más hacia Rusia, hacia Cuba. En ese entonces Cuba no era como actual, era muy fuerte, de Fidel Castro, ¿no? Entonces, de hecho, había relaciones con Cuba. Entonces, el discurso que hizo Lumumba en 1960, ese discurso fue la firma de su muerte, porque era un discurso que sí mostraba le falle, ¿no? Los límites de la administración de la colonización belga, y que reivindicaba desde ya una emancipación total, un tomar todas las decisiones, el destino del país en nuestras manos. Entonces, afuera, los belgas, con todo su mal paternalismo, porque la característica fundamental de la colonización belga fue un paternalismo infantilizante, diríamos, que no permitió a los congoleños poder dibujar, diseñar su historia solito. De hecho, después siguen un golpe de Estado con Mobutu, que saca a Kasavubu en 1965. Mobutu es presidente por golpe de Estado y hace un partido único, MPR, y que nacionaliza todo, cambia el nombre hasta el nombre del país. Era Zaire. Se vuelve Zaire. La moneda se vuelve moneda Zaire. El río más grande característico del Congo se llama el río Zaire. De 1967 a 1997, más de 3 décadas que estuvo al poder. Tuvo unas cosas muy positivas, es revolver a la población la identidad nacional. Hasta la manera de vestirse cambió. Es como fue una emancipación de un occidente que nos quería cambiar totalmente hasta desde nuestras raíces culturales. ¿Pero transitó hacia un regionalismo, hacia la vestimenta más de las raíces africanas? Correcto. Y cortando ese lazo europeo. Que me imagino de hecho, hubo un periodo que se llama Labacoste. Labacoste, ¿ves? El estilo europeo era la corbata con un traje a la europeo. Sí. Y Mobutu trajo un estilo que se veía también en el mundo chino, asiático, comunista, que es una Lacoste con botones hasta como lo que lleva usted, pero un poco con los botones hasta aquí. Claro. Entonces, Mobutu dijo también a las mujeres se vestían en vestidos africanos, congoleños. En entonces, aunque sí hubo muchas deficiencias a nivel económico, pero inició también la industria textil
para fabricar, confeccionar Uh-huh. todo desde el interior. ¿Cuál es el talón de Aquiles de esta administración de Mobutu? Toda la economía hasta la fecha congoleña está centrada en un extractivismo, extracción de recursos naturales, Uh-huh. en un país donde no hay infraestructuras para la transformación. Entonces, es una economía dependiente. Depende de la exportación, totalmente de la exportación de esos recursos. Y eso hace que se deciden algunas cosas desde el extranjero. La otra cosa, Mobutu, al perdurar mucho tiempo al poder, sí se instauró un sistema de corrupción que debilitó por décadas las infraestructuras políticas gubernativas. Hasta en 1997, cuando fue derrocado, ya estaba enfermo, una rebelión de Laurent Désiré Kabila lo derrocó, pero es una rebelión regional. Y muy desgastado ya por muy tantos desgastado años en el por poder. todos esos años, un país ya que está en defiance, entonces tuvo que sacarlo al poder. Y esto fue con el Ruanda, el Uganda y el Burundi. 3 ejércitos que ayudaron a Laurent Désiré Kabila a conquistar el poder. Entonces, conquista un poder, pero es un poder frágil, porque hizo algunos deals con esos ejércitos extranjeros sobre qué nos vas a dar. Entonces, cuando llega al poder, Laurent Désiré Kabila es un nacionalista. Dijo, no, ya me ayudaron, yo estoy al poder, regrese a su casa. Entonces ahí inicia una de las guerras más sangrientas del tiempo moderno en África. La guerra de 1998 en Congo, que hubo más de 6 millones de muertos. Uf. Entonces, la guerra hasta actual en Congo ya tenemos más de 10 millones de muertos. La guerra que hay en Congo actualmente. Impresionante. Entonces, ¿cuáles son los factores que llevan a esta guerra? Uno, hay esos conflictos armados que la narrativa internacional muestra que es por rivalidades étnicas, pero es una narrativa que esconde la verdadera razón. Sí, las tribalidades son las que se utilizan. En Congo no jamás ha existido antes de esas guerras del siglo tribú. Las tribus no tenían armas. Pero lo curioso es ese segundo factor, es el control de recursos naturales, de minerales. Porque esas guerras están al este. El este del país es la zona que tiene recursos naturales estratégicos, el cobalto, el oro, el diamante, que son esenciales por las economías emergentes de la renovación de batería, de carros eléctricos. Curiosamente, son en esta zona que hay esos conflictos para controlar y luego hacer la exportación ilegal de esos minerales. Cualquier parecido con lo que sucede en otros países es mera coincidencia. Sí. Y el tercer factor es la debilidad de las estructuras gobernantes del país. Hay corrupción desde la cabeza hasta los pies. Entonces, no hay una presencia de un gobierno por esos rezagos históricos. Por varias décadas no hubo un gobierno que pueda decidir, aquí estamos. Pero están todos a la merced de esos grupos que están patrocinados por las multinacionales, que a final de cuentas son ellos que benefician la plusvalía de esos minerales. Eso es un poco, a grosso modo, la situación sociopolítica del Congo. Hablando precisamente conectando con lo que acabas de platicarnos, Benjamín, la situación humanitaria en la actualidad de la República Democrática del Congo, ¿cómo la podrías definir así en pocas palabras? Digo, con una explicación que nos ayude desde tu óptica, con los lazos que tienes seguramente en tu nación todavía, porque tienes poco en México, pero ¿qué pudieras decirnos para comprender mejor lo que ocurre allá? En el Congo, la situación, en la parte porque cuando se habla del Congo en términos de conflictos, hay que dividir directamente. Todos los conflictos en Congo están en el este del país. Por ejemplo, actualmente, 2 regiones de mi país están ocupados por las milicias desde hace un año. Entonces, el gobierno congoleño no tiene acceso a 2
dos regiones, dos estados, si habláramos en términos mexicanos, dos estados. ¿Que pugnan por su autonomía o su independencia o nada más están tomadas por...? Tomadas por un grupo armado apoyado por el Ruanda. Okay. Entonces ese grupo armado sacó al gobierno de estas regiones. Entonces conquistó, dicen, liberaron estas regiones. Bueno. Entonces pusieron un gobierno paralelo. La administración paralelo desde hace un año. El gobierno no pone su nariz allá. Tienen su ejército, iniciaron a formar su ejército. Es como una mini balcanización en curso. Sí, claro. Y esto desde hace un año, desde enero 2025. Entonces, y esto generó una ola humanitaria muy preocupante. Ya desde 1998, con la guerra de que les hablé, de 1900, que generó más de 10 millones de desplazados internos y también desplazados en la región. Es decir, que son refugiados en Uganda. Hay un campo de refugiados en Uganda de muchos congoleños, en mismo Ruanda, en Burundi. Bueno, hablando de diásporas, ¿no? Aquí tenemos varias. Así es. Entonces, es una situación que desde un ojo atento e humano es una situación de verdad preocupante. Esto generó la presencia desde 1996 de organizaciones internacionales para ayudar a aliviar esto. Podríamos abrir también todo un capítulo sobre eso, desde una mirada un poco más crítica de esta presencia. Muy controversial. Muy controversial. Pero que un poco intentan aliviar esta presencia de esas familias que ya ni tienen sus campos para cultivar. Hay mucha migración en la ciudad, del campo a la ciudad, porque los grupos armados sacan toda la población de su lugar. Sí, los desplazamientos masivos están a la orden del día. Y eso genera una situación muy dramática, mientras al oeste, donde está el gobierno central, están en lo suyo, en discusiones políticos ¿cómo se dice en francés? De partage du gâteau, eso de compartirse el pastel, quién va al poder ministro, mientras al oeste es esa situación humanitaria dramática y preocupante. Hablamos aproximadamente de una población de ¿cuántos millones actualmente? Actualmente, aunque uno diría, ¿quién hizo el censo? El último censo que se hizo fue en 1993, algo así. Entonces, hace muchos años que no hay censo. Entonces, pero hay aproximaciones. Sí. De 112 millones de habitantes de población, la población congoleña. Entonces, es numeroso. Yo creo que es más. Porque es una de las ventajas que tiene el Congo. No obstante esta situación, es que es una población totalmente joven. Entonces, es un potencial. Un bono demográfico. Demográfico, en la medida de que si se impulsara algunas políticas educativas para permitir que mañana se pueda tener una población digna y no una bomba, porque población numerosa, no formada, en un sistema de corrupción, es casi posibles milicias en fermentación. Y expuestos al injerencismo de otros países con intereses. Así es. Esto es una bomba de tiempo, como bien lo señalas. Sí. Y tratando de conectar con tu tesis, Benjamín, donde estás analizando la agencia de la diáspora congoleña, específicamente en Quebec, pero sabemos que hay en otras partes del mundo. Correcto. ¿Qué se tiene que hacer? Entonces, ¿cómo pueden estas poblaciones que están fuera ayudar a esta situación tan dramática, tan compleja también que tiene el Congo? ¿Qué has encontrado tú sobre ese aspecto en particular? Sí, uno de los elementos importantes, se diría una de las vías de escape, ¿no? De esa situación, puede ser también las aportaciones, ¿no? De la diáspora. Significa gente que tuvo la posibilidad, la oportunidad de vivir en otro contexto y que desde afuera puede hacer una lectura diferente de la realidad. Entonces, pueden impulsar, desde el campo de la educación, una educación sistémica diferente desde la base. Y eso podría, porque
tengo una crítica sobre, por ejemplo, el aspecto de las remesas. Puedo mandar el dinero, pero el dinero no va a resolver el problema desde la raíz. No. Pero si impulso una educación que quite, ¿no?, la falla desde la raíz que está en la educación, eso puede ayudar. Y la diáspora tiene este elemento importante. Pero se necesita ponerse juntos. Entonces, las redes entre esas diásporas, la diáspora de Bélgica, la diáspora de Canadá y la diáspora de Francia, si consideramos aquellos que están en el lado occidental, también hay mucha diáspora en África, congoleña en África, en países africanos, que sí pueden ayudar en la formación de la sociedad civil, en creación de estas organizaciones no gubernamentales que poco a poco impulsen una toma de conciencia y la necesidad de proteger la nación, el famoso bien común. Porque ahí el país ahora es considerado como un pastel donde el más clever, el más astuto, el más inteligente logre un poco a jalar su parte, no como un bien común de proteger. Y ahí la diáspora, estoy viendo que, por ejemplo, a nivel de Quebec hacen encuentros, cumbres, reuniones, donde también invitan a gobiernos extranjeros porque pueden apoyar. Entonces podrían también implementar cooperación transnacional para la causa del Congo, para que luego a nivel interno no se quede en este círculo vicioso de explotación, pero que olvide la persona, el hombre y la mujer congoleña, que tiene que ser al centro de todos los debates, no los recursos. Así es, esa debería de ser la prioridad. Benjamín, nos estamos acercando rápidamente al fin, lamentablemente, de este episodio, pero no queremos dejar pasar la oportunidad del día de hoy, porque te volveremos a insistir para conversar de nuevo. Con gusto. Hay muchos temas que aquí nos van a quedar pendientes. Sí. Platícanos tu opinión sobre estas figuras políticas que emergen en la región del Sahel. Okay. Yo en particular digo, tal vez pudiera ser el más publicitado, ¿no? Este famoso Ibrahim Traoré que emerge como un líder político viniendo desde una milicia. Pero ¿cómo ves tú este movimiento? ¿Cómo ves tú estas posturas muy de choque y de confrontación hacia la propia Francia y hacia este intervencionismo? ¿Qué opinión te merece esto? Es uno de los temas más actuales de África. Cada africano, no solo africano, porque últimamente, no sé si tengo que contar esta anécdota. Bueno, últimamente estuvo de viaje en Estados Unidos, tomé un Uber. El Uber no era San Diego, era en Kansas City. El Uber, luego iba al aeropuerto y me preguntó, ¿de dónde es usted? Yo le dije, de África. Me dijo, África, Ibrahim Traoré, ¿lo conoces? Yo dije, sí, conozco un poco de Ibrahim Traoré. Me dijo, no, eso es el líder que se necesita en el mundo. Él es afgano, el uberista. Es afgano, americano de origen afgano. Es interesante. Una combinación. Una combinación. Eso significa que ya ese personaje, ese líder político, está llamando la atención no solo a los africanos o afrodescendientes, sino por su manera, a raíz también de las redes sociales, por su discurso, está llamando la atención. Voy a subrayar solo 3 aspectos rápidamente. 1, Ibrahim Traoré llegó al poder con un golpe de Estado a solo 34 años. Estamos en una África en general donde hay presidentes que tienen 4 décadas al poder. Entonces son todavía no nacía cuando no nacía. Tenemos Paul Biya que tiene 93 años, pero está 40 años, más de 40 años al poder. Tenemos Denis Sassou Nguesso del Congo vecino que tiene más de 30 años al poder. Entonces hay varios. Entonces la nueva generación no se identifica ya con esos presidentes. Entonces Ibrahim Traoré, desde este punto de vista,
representa la nueva generación. Claro. Finalmente tenemos uno como nosotros al poder. Eso es uno. 2, Ibrahim Traoré retomó un discurso nacionalista. Totalmente. De reivindicación de nuestra autonomía, no solo autonomía económica, sino también autonomía política. Y de poder decidir desde nuestra nación, nuestro destino. Entonces, alejando este paternalismo intervencionista neocolonial de los franceses en particular que estaban presentes todavía con el sistema Barkhane ahí en la región, queriendo combatir el yihadismo, pero hay una crítica que se puede decir, jamás lograron combatirlos. Porque si son ellos que crearon esas milicias, no la pueden desmantelar, porque es su creación. Entonces, Ibrahim Traoré cambia también la visión de la cooperación. Mientras se tenía solo que dirigirse hacia el occidente, hacia Francia, que es la representación, ¿no? Sí. Ibrahim Traoré quiere cambiar el modo de cooperación. Se dirige hacia Rusia, hacia China. La presencia de esos dos países en la región del Sahel, en general, en particular en África en general, es diferente del modus operandi de los europeos. Que bueno, ahí va a ser un tema que nos dará... Posiblemente no lo alcancemos. Para otro episodio, pero ahorita que lo tocas, sería por ahí por donde nos iríamos la próxima vez. Pero correcto. Bueno, perdón por la interrupción. China está presente en la infraestructura, pero a cambio de recursos minerales. Rusia solo en la formación militar, solo en eso. Occidente ha siempre funcionado en influencia política, en la elección de los presidentes que sean ahí a favor de sus intereses. Entonces, influencia política e influencia estratégico-minerales. Sí. Y luego intervención directo sobre el campo en caso de algún conflicto. Algo que no ha funcionado, pero próximamente se puede debatir, ¿no? Y profundizar sobre eso. Es un tema muy interesante. Y Ibrahim Traoré, también en las redes, sus discursos están publicados en todas las redes. Entonces, YouTube, TikTok, todo el mundo los publica independientemente del país. Porque también es un presidente, por ser joven, es sencillo. No es de aquellos que se hacen acompañar blindado. Que como reyes, ¿no? Como reyes, no. Es sencillo. Militar, joven, sencillo, con un discurso donde cada persona, hasta la más vulnerable, se siente identificado, representado. Y eso hace su fuerza. Porque ya no necesita una guardia, protección, drones, porque la misma población se volvió los protectores de su empieza a crear una cohesión social. Con el desafío de no sabemos hasta cuándo esto va a durar. Entonces, los resultados que se espera es que fortalezca el gobierno un sistema de autonomización sociopolítica y económica que dure. Si no, va a quedar como un populismo actual, sí, apoyado con las redes, pero que no tiene esas consecuencias a larga duración. Que eso es ahí donde lo esperamos junto con los demás presidentes nuevos, jóvenes, que están en la región, por ejemplo, en la AES, que es la Alianza de los Países de Sahel. Muy interesante ahí con Níger y Chad, ¿no? Así es. Burkina Faso, Níger, Chad. Burkina Faso, Níger y Mali. El Chad pertenece, pero el Chad tiene una política como ambivalente. Okay. Ambivalente porque sí, sacaron a los franceses, pero al mismo tiempo un poco están aún más apegados a la Francia. Es como Senegal, los dos jóvenes que entraron, pero se espera una política que rompa con el paternalismo occidental, pero al mismo tiempo se ve que regresan. Entonces, los tres países en particular que llaman la atención por el momento es Burkina Faso, Mali y Níger. Los tres sí rompieron con la Francia, discurso bien claro, y nosotros vamos a escoger con quién colaborar, pero que respeten nuestros intereses y que se hagan las cosas aquí. ¿Nos quieren ayudar? Aquí se tiene que hacer las infraestructuras necesarias. Tienen muchos recursos estratégicos. Y eso hace su fuerza. Y ese desafío por toda África. Lograr
a ser presente en las cumbres, no como oyente, sino como un actor que puede tomar decisiones en la nuevo diseño de nuevo orden mundial, que es ya una multipolaridad y no solo una decisión desde un lado. Muchísimas gracias, estimado Benjamín, por este resumen que nos has hecho de tu vida, de también el Congo, de la parte norte también de África, con todos estos personajes que son sin duda muy interesantes. Nos queda un tema que era quizás uno de los que... Y bueno, varios puntos aquí, ¿verdad? Traemos, Benjamín. Sí. Y bueno, un tema que creo yo va en la relación de China con el continente, ¿verdad? Sí. Que China es un tema que trabajamos, André y yo, entonces de ahí nuestro interés. Pero bueno, esta es la mejor excusa para volverte a con gusto. A invitar, Benjamín. Sí, con gusto. Muy bien. Muchísimas gracias, Benjamín, una vez más. Y bueno, te estaremos invitando para hablar sobre geopolítica, geoeconomía entre potencias en esta nueva era que ya tú estabas dando la entrada al tema, pero vamos a frenar aquí la conversación para preparar un segundo guión y platicar contigo sobre la presencia de las nuevas potencias, Rusia, China, Estados Unidos, en África. Para nosotros es un tema muy interesante desde una perspectiva latinoamericana, pero sin duda entenderlo y compararlo desde una perspectiva africana es necesario. Entonces es todo un placer escucharte y tratar de encontrar esos paralelismos con nuestra experiencia mexicana, latinoamericana. Y bueno, te estaremos invitando una vez más, estimado Benjamín. Un mensaje para nuestra audiencia final que quieras hacer. Bueno, un mensaje final sería de abrirse al África, al África y conocer África. África no es una jungla, es un país que tiene mucho, no es un país, es un continente que tiene mucho potencial. No solo a nivel económico, sino a nivel cultural y de interacción. 54 países. 55 países. 5 países con culturas diferentes que tiene algo que llevar en esta mesa, que es el encuentro entre los humanos. Eso es el mensaje más bonito que pueda dar a las personas que nos escuchan. Abrámonos, entendamos África, estudiémoslo a detalle. Esa es la invitación de Benjamín, Jorge. Así es. Muchas gracias, Benjamín. Estimado, pues vamos a seguir en contacto, en comunicación. Y bueno, un abrazo a todos y a todos los escuchas. Muchísimas gracias a ustedes. Bye. Diálogos sobre el Mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el cuerpo académico del Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud, YouTube y Spotify. Las opiniones expresadas en este programa son las de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura de UABC Radio.